Muy buenos días a todos y todas los asistentes a este importante espacio de reflexión y de debate. Muchísimas gracias a la Universidad Francisco de Paula Santander, a la Universidad de Pamplona y a la Defensoría del Pueblo por haber tenido el interés y la iniciativa de haber generado este espacio de reflexión y de debate, el Foro Construcción de Paz con un enfoque territorial. Me excuso por no estar allí en este evento de manera física. Ya con varias semanas de anticipación había confirmado mi participación en este escenario. Lamentablemente las actuales circunstancias del debate legislativo, de la implementación luego del fallo de la Corte Constitucional, nos han obligado a estar precisamente hoy también 26 de mayo en un encuentro nacional de voces de paz acá en la ciudad de Bogotá. Entonces les ofrezco sinceras excusas por no estar en este momento con ustedes en el auditorio. Sin embargo, a través de este video pues quiero aportar al ejercicio que se ha propuesto el foro. Me han solicitado intervenir para tratar de compartir con ustedes mis impresiones sobre los alcances de la implementación normativa y por supuesto ahí los retos, las dificultades, pero también los logros, lo que hemos podido avanzar. Primero que todo quisiera referirme a la importancia que tiene el título que le han dado ustedes a este foro, porque hay un criterio y uno de los principios de implementación del acuerdo de paz es precisamente el enfoque territorial. Creería yo que el enfoque territorial es una de las esencias de este acuerdo y de este proceso de paz, y no significa otra cosa que tener en cuenta las necesidades, las propuestas y las salidas que tengan y que promuevan las comunidades y los territorios. Es decir, que el enfoque territorial no solo implica poner la mirada y el foco de atención hacia los territorios que han sido abandonados, duramente golpeados por la violencia, que hoy cuentan con una gran debilidad institucional, que han sufrido el flagelo del conflicto armado y que en muchas de sus economías campesinas se han visto interrumpidas por el desarrollo de la economía derivada del cultivo de los cultivos de uso ilícito. El enfoque territorial también implica entonces desde este punto de vista un diálogo social activo, participativo con los sectores, comunidades y organizaciones sociales del territorio. Entonces me parece que esto es muy importante y tenemos que seguir haciendo muchísimos esfuerzos porque efectivamente la construcción de paz la empecemos a sentir en los territorios, en las regiones, en los municipios a los que especialmente se dirigen muchos de los programas, planes, acciones y sistemas del acuerdo de paz. Entrando entonces pues en materia en lo que me han solicitado y en lo que es una de las funciones de la agrupación política de origen ciudadano Voces de Paz y Reconciliación, que es la implementación normativa del acuerdo. El acuerdo de paz, como les menciono, en los 6 puntos que intentan resolver aspectos y problemas relacionados, 1, con el problema agrario, la distribución y el desarrollo integral rural de este país en el punto 1, en el punto 2 sobre participación política y apertura democrática, el punto 3 que es el fin del conflicto y que tiene que ver con la reincorporación económica, social y política de las FARC, el punto 4 que tiene que ver con la salida y la solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia y el punto 5 sobre el tema de víctimas
todos esos puntos implican que se han formulado dentro del acuerdo, como les digo, sistemas, planes, programas, proyectos y acciones. Para que esa, digamos, variedad de soluciones y de alternativas puedan surgir y ser una realidad en este país, se requieren unas reformas institucionales, es decir, muchas de estas instituciones, sistemas, planes y programas hoy no existen en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, en el punto 1 hay 13 planes nacionales de desarrollo rural que hoy no existen, ¿sí? Por ejemplo, el Plan Nacional de Vías Terciarias, el Plan Nacional de Educación Rural y así muchos otros planes. Entonces, para que esto pueda tener un desarrollo en la vida de este país, pues hay que crear esta institucionalidad. Eso implica unas reformas legales y constitucionales, es decir, ajustar el Estado colombiano para que inicien la elaboración de toda esta institucionalidad. Por eso diría yo que es tan importante la implementación normativa, porque requiere, como les digo, reformas constitucionales y legales. Las reglas que se acordaron para hacer este ejercicio de implementación normativa están recogidas en el Acto Legislativo 01 del 7 de julio del 2016. La fecha es muy importante tenerla en cuenta porque en ese momento no teníamos todavía el texto del acuerdo final, no sabíamos cuál iba a ser el mecanismo de refrendación, por supuesto no conocíamos los resultados del plebiscito, tampoco la posibilidad de revisar y ajustar el acuerdo de paz y finalmente la decisión de la refrendación del acuerdo vía Congreso. Ese acto legislativo que les menciono fue previo a todo este escenario y ahí se plantearon las reglas de la implementación normativa en lo que se llama procedimiento legislativo especial, que es conocido por los medios de comunicación y un poco entre la opinión pública como el fast track, que traduce vía rápida. ¿Esto qué significa? Que hoy en el país hay unos procedimientos para expedir leyes y reformar la Constitución. Lo que ha hecho este acto legislativo en procura de garantizar el cumplimiento y la implementación del acuerdo es hacer una fórmula con las siguientes características. Por supuesto, en relación con su nombre, de fast track o vía rápida, es reducir los términos y los plazos para que esta implementación se pueda dar. La segunda, que los textos que se van a poner a consideración del Congreso son radicados y presentados por el Gobierno Nacional luego de ser revisados y concertados en la CECIBI, que es la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación e Implementación de lo Acordado. Así las cosas, luego de la refrendación en el Congreso del Acuerdo de Paz, que fue el 1 de diciembre, se da vía al inicio de este procedimiento legislativo especial. Entonces, hoy podemos hablar de que a partir de mediados de diciembre y hasta mediados de junio, es decir, estamos a punto de cumplir 6 meses de haber implementado este mecanismo. Les voy a contar rápidamente qué se ha podido avanzar en estos 6 meses. Se han tramitado 3 actos legislativos, es decir, que han reformado la Constitución política y se refieren a los siguientes temas. El primer acto legislativo tiene que ver con la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para quienes han podido tener, digamos, un acercamiento al texto del acuerdo de paz, se refiere al compromiso del punto 5, lo que tiene que ver con el tema de las víctimas y la realización de los derechos de las víctimas.
El sistema integral tiene 5 componentes. Uno es la creación de la Comisión de la Verdad, que esperamos que atienda el derecho fundamental no solo de las víctimas, sino de la sociedad entera para saber cuáles fueron las causas, razones, responsables, quienes se beneficiaron en el marco de toda esta guerra y violencia y criminalidad que sufrió y padeció el pueblo colombiano. El segundo es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Cualquiera que sea la cifra que tomemos, ¿sí? La cifra de 25.000, de 40.000, de 66.000 desaparecidos en Colombia que hay, según algunas cifras oficiales, cualquiera de estas cifras es altísima y alarmante, pero sobre todo, como dije, es que cada número de los que está ahí es la historia de una tragedia y de un dolor de una familia, que incluso los afecta por generaciones. Tener una familia, una persona desaparecida es un duelo que nunca cierra, un proceso de no acabar. Entonces esperamos que la creación de esa unidad pueda aportar. El tema de la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia que se va a sustentar especialmente en una justicia restaurativa, es decir, en reparar el daño causado, en compensar, en rehabilitar, en indemnizar, en generar condiciones de reconstrucción a tantos factores que se vieron afectados, más que la justicia retributiva, que es simplemente la sanción y el castigo, aunque las hay. Va a haber penas de 5, 8 y hasta 20 años, teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones que se asuman y, por supuesto, el respeto de los derechos de las víctimas. Nada de esto existía en el Estado colombiano. Había una ley de víctimas, que es un listado prácticamente de programas, sobre todo de asistencialismo en unos componentes, pero que no realizaban completamente los derechos de las víctimas. Entonces, este fue uno de los actos legislativos que pudimos sacar adelante. El segundo tiene que ver con la reincorporación política de la FARC. La FARC ha manifestado, y hasta ahora lo ha venido cumpliendo, su voluntad de no volver nunca más a la guerra. Ahora ellos tendrán que combatir a través de 2 acciones que me parecen a mí que son mucho más poderosas, que es la guerra de las ideas, de los argumentos, y hacerlo a través de la palabra. Entonces, ese aspecto también se reformó a través de un acto legislativo, y el otro tuvo que ver con el blindaje mismo del acuerdo de paz. Hemos tramitado también 3 leyes, una que se refirió a la ley de amnistía e indulto, otra que se refirió al estatuto de oposición y otra relacionada con la reglamentación, la reforma al reglamento del Congreso, precisamente para la intervención y la participación de voces de paz. Por supuesto que el balance no es tan positivo, es decir, si uno mira el punto 6 del acuerdo, ahí había una lista de 24 reformas legales y constitucionales que se definieron como prioritarias para ser implementadas en un plazo de los primeros 12 meses. Y les estoy reportando que en 6 meses apenas hemos avanzado, en 6 meses en 6 de este listado. Eso, por supuesto, implica un retraso importante, pero no toda la implementación normativa ha pasado o pasará por el debate legislativo. El acto legislativo del que les hablaba en un comienzo también permite que el gobierno pueda expedir decretos ley, y así lo ha hecho sobre diferentes temas. Todos los decretos ley y lo que salga del Congreso de la República debe pasar por un control de constitucionalidad automático de la Corte Constitucional. ¿Qué ha pasado en el proceso de debate legislativo?
estas 6 reformas legales y constitucionales han sido objeto de debates, de análisis, de discusión y se han presentado e incorporado 127 propuestas o proposiciones de los congresistas. Esto significa que el Congreso no fue o no ha sido un convidado de piedra, sino que se ha generado un espacio de participación legislativa. Sin embargo, pues como se ha pactado y como tiene que ser, digamos, una actitud seria y responsable, por supuesto que lo que se implemente normativamente tiene que ser fiel a lo acordado, ¿sí? Entonces, esas 127 proposiciones pues han respetado esos 2 principios, el que no sean contrarias al texto del acuerdo, al espíritu de lo acordado, y que por supuesto cuenten con el aval y la revisión de las CECIBes. La semana pasada, el proceso de paz y sobre todo la implementación normativa sufrió, creo, uno de los momentos de mayor crisis del proceso, porque la Corte Constitucional se pronunció declarando inexequible. De pronto para el auditorio explicar, inexequible quiere decir que no se ajusta a la Constitución y tumbó 2 literales, el literal H y el literal J, que básicamente se referían a unas condiciones para agilizar este trámite. Uno, que nosotros veníamos revisando, obviamente hacíamos una lectura completa y detallada del texto normativo, pero se votaba en bloque. Por supuesto, se incorporaban las proposiciones que podían modificar tal o cual artículo, pero la votación se hacía globalmente del texto para facilitar y agilizar el proceso. La Corte Constitucional hoy con esa sentencia han dicho que esto no debe ser así, sino que se debe revisar y votar artículo por artículo. Esto va a ser absolutamente tedioso y dispendioso de hacer, porque les pongo un ejemplo. El acto legislativo del sistema ya se creó, pero ahora vamos a entrar a debatir la ley estatutaria que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene 151 artículos. Y lo que invita el fallo de la Corte Constitucional es que debemos hacer votación en cada artículo. Entonces, imagínense ustedes lo que significa tramitar ese proyecto de ley. Es decir, 151 debates, 151 votaciones. Eso realmente es una muy mala jugada, digamos, un conejo al compromiso serio de la paz, de sacar esta implementación normativa. Y lo otro es que tampoco la Corte Constitucional consideró que las propuestas que se presenten en el Congreso tengan que ser avaladas por el gobierno nacional. Y aquí hay un riesgo enorme. Es decir, quienes estábamos garantizando y haciendo el esfuerzo por hacer esa revisión y esa constatación, pues por supuesto éramos las CECIBes, ese espacio entre gobierno y FARC, y desde Voces de Paz, como siempre lo he mencionado, nosotros somos voceros del acuerdo y defensores del acuerdo. Ese es nuestro papel, que lo que se implemente sea lo que está acordado. Y la Corte Constitucional ha dicho eso no es así. Entonces, ¿eso en qué dificulta? Que todos esos esfuerzos de 4 años y lo que quedó ahí considerado, pues que va a ser sometido al debate parlamentario, y entonces ahí pueden, por supuesto, meter y proponer lo humano y lo divino, e incluso contrario al acuerdo. Entonces eso es un riesgo grandísimo. Nosotros desde Voces de Paz lamentamos profundamente la decisión de la Corte Constitucional. Fue una Corte Constitucional que no tuvo la capacidad de hacer la lectura del momento histórico y político que implicaba este acuerdo de paz. Los argumentos que da la Corte Constitucional, digamos que no tienen un peso fáctico, es decir, sobre la realidad.
incluso al día siguiente de la decisión del fallo, los mismos partidos políticos, todos, el Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, Opción Ciudadana, en el comunicado estaban casi todos los partidos diciendo que efectivamente durante el trámite ellos habían podido participar, se presentaron y fueron incorporadas 127 proposiciones. Pues el día martes de esta semana iniciamos un nuevo debate en la Comisión Primera del Senado. El acuerdo de paz dice que se debe proscribir, se debe prohibir la creación, financiación, apoyo, instrucción, colaboración, encubrimiento, favorecimiento, todo absolutamente relacionado con los grupos paramilitares. Y entonces, digamos que uno ve que en la realidad del fallo de la Corte Constitucional no tuvo ningún efecto, porque nos reunimos la Comisión Primera del Senado y hicimos el mismo ejercicio que veníamos haciendo, es decir, revisar que esta propuesta de articulado pues fuera fiel al acuerdo, se escuchaban posiciones en defensa, proposiciones que estaban o no de acuerdo, se revisaron cuáles o no estaban y atendían el sentido de lo acordado y se hizo la votación. Entonces, al final en la práctica uno no vio, digamos, el efecto, pues, digamos, que positivo que quería o manifestaba la Corte Constitucional. Yo soy de la opinión que el proceso de paz y el acuerdo puede y debe tener críticos, es decir, voces que digan esto no está bien o esto se puede mejorar o esto hay que cambiarlo o bueno, y sobre todo en la creación normativa pues tiene que haber mucha participación de sectores y organizaciones. Me parece que también es legítima la posición de algunos que hacen oposición al acuerdo de paz, al proceso, pero definitivamente quienes se han declarado enemigos del proceso de paz y del acuerdo de paz hasta el punto de decir que quieren hacer trizas de ese maldito acuerdo, pues finalmente esa posición, digamos, tan radical y absolutamente guerrerista, pues frente a eso no los vamos a poder convencer nunca de los beneficios, ni incluso hoy. Estamos haciendo este foro el 26 de mayo, es decir, recién se han cumplido 6 meses de la firma del acuerdo en el Teatro Colón. Y deberíamos estar celebrando algunas realidades como que cesaron para el pueblo colombiano, no para esa oligarquía que nunca puso los muertos. Celebrar al pueblo colombiano que ya no hay muertos, que ya no hay heridos, mutilados, que no hay enfrentamientos, que no hay hostigamientos, que ya no hay bloqueos, no hay secuestros. Eso es un hecho innegable y yo creo que eso hay que celebrarlo. Hoy precisamente estaba escuchando una intervención que daba cuenta que la guerrilla hacía presencia, la guerrilla de la FARC, en 240 municipios de Colombia. Y hoy podemos decir que están concentrados en 26 municipios. Y que hemos logrado concentrar más de 7.000 hombres y mujeres que estaban en armas. Y que son combatientes que han venido en los plazos entregando y haciendo el proceso de dejación de armas. Entonces, a los enemigos del proceso nada de estas cifras ni de ninguno de los argumentos les interesa. Entonces, ese es por un lado, digamos, el balance de lo que se ha implementado normativamente. Por supuesto que hay muchos retrasos y demoras. Ya en esta parte les quiero comentar cuáles son, digamos, los que están en pendientes y vamos a empezar a trabajar.
Por un lado, es el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales para la paz. Son territorios que se van a ver beneficiados, territorios y comunidades con 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes. Tal vez muchos en el auditorio no compartan este argumento, pero en mi opinión, quienes están en el Congreso no representan precisamente a ese pueblo marginado, excluido y que ha padecido duramente la violencia. Estas 16 circunscripciones están diseñadas para darle voz, darle voto y darle representación en el Congreso precisamente a esos territorios y comunidades que cumplen 4 características, que han sufrido la rudeza del conflicto armado, que han sufrido el abandono estatal, que cuentan hoy con una gran debilidad institucional y que sufren también el flagelo de los cultivos de uso ilícito. Esas 16 circunscripciones benefician a 167 municipios del país. En el caso nuestro, de Norte de Santander, del Catatumbo, habrá una circunscripción especial para la paz. Es decir, estará la oportunidad de que el Catatumbo tenga un representante en la Cámara. ¿Y quién puede ser el candidato o candidata? Tendrá que ser alguien que habite en alguno de estos 8 municipios. Entonces son los municipios de Tibú, Tarra, Teorama, Convención, El Carmen, San Calixto, Acarí y Sardinata. Y que por supuesto pertenezca y sea postulado por las organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, de comunidades indígenas, y si hay resguardo allí en estos territorios. Entonces me parece que eso es uno de la realización del punto 2 de la apertura democrática. Entonces yo creo que es una de las reformas que va a tener la Constitución, digamos, más esperada por los sectores y las organizaciones sociales. También el gobierno ha venido radicando unos proyectos que tienen que ver con el desarrollo del punto 1, el Sistema Integral de Innovación Agropecuaria, la Ley de Ordenamiento Social del Territorio y, como les comentaba, también la ley estatutaria que crea la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, esas son digamos, algunas de los trámites legislativos que estaremos encarando estas próximas semanas. Pues las dificultades que vemos es que efectivamente este sector, que yo insisto, al que nadie va a poder ya convencer de la posición por la que se la han querido jugar, ¿no? Regresar al pasado y a la guerra, pues digamos que ese plan de hacer trizas el acuerdo no es un plan para cuando llegue las elecciones presidenciales, sino es un plan que están ejecutando desde ya, con todo ese arsenal de demandas ante la Corte Constitucional, con todas esas formas de poner obstáculos, talanqueras, dilaciones, decirles que es absolutamente, digamos, hasta desagradable, ¿no? Hasta cínico, pero a veces gracioso ver cómo actúan, ¿no? Es decir, los altísimos salarios que reciben como congresistas, llegan, hacen acto de presencia, digamos que hacen todas sus intervenciones en contra y atacando todo lo que hasta ahora se ha actuado. En algunas ocasiones presentan propuestas de reformas y proposiciones de cambio que a veces ni siquiera sustentan, o lo que es peor, las sustentan y ni siquiera se quedan en el recinto luego a defenderlas con su propio voto. Entonces esa es una actitud que dilata mucho, porque por supuesto es una bancada que se ha declarado en oposición, entonces le dan
pues todas las garantías de intervención en el tiempo, entonces se toman todo el tiempo que quieren para echar sus discursos, para grabarlo y subirlo en redes, dilatan con proposiciones que, como les digo, a veces no sustentan o no se quedan a votar, entonces es todo un interés por afectar. Por supuesto, también vemos un poco la incapacidad del gobierno nacional en garantizar unas amplias mayorías para el acuerdo de paz. Yo diría que más que mayorías han garantizado es los mínimos legislativos para la aprobación. Vemos también de manera nociva como un interés un poco de los partidos y de las bancadas de pescar en río revuelto, es decir, condicionar, chantajear y tratar de sacar provecho, digamos, de presiones al gobierno nacional para garantizar, digamos, su respaldo a las iniciativas legislativas. Esas son como las sensaciones que circulan y los comentarios que se escuchan dentro del Congreso. Pero lo más delicado es lo que tiene que ver con la reforma política y electoral. Por supuesto que una maquinaria que les ha favorecido durante siglos, décadas, a la clase política de los partidos tradicionales y a la corrupción, por supuesto que ellos no quieren cambiarla. No quieren cambiar una máquina que les funciona y les favorece de manera particular. El acuerdo de paz, en el punto 2 de apertura democrática, ha dicho que necesitamos una reforma estructural al sistema electoral colombiano. Para esto se decidió que hubiese una misión de observación electoral en la que, por supuesto, estaba integrada por expertos, académicos, personas muy conocedoras del tema, con un profundo y amplio diálogo con todos los partidos políticos, con las instituciones, para encontrarle salidas a los problemas que presenta el sistema electoral colombiano. Creo que ese punto va a empezar a pisar callos en el foro que se hizo por el Congreso para dar a conocer las conclusiones de la misión electoral. Por supuesto que eso no le cayó bien a nadie. No le cayó bien al Consejo Nacional Electoral, que tarda 14 años en imponer sanciones de fondo sobre pérdida de investidura a los concejales. No le cayó bien a la Registraduría Nacional. Digamos que no quieren que las reglas de juego se cambien. Entonces ahí vamos a ver como esas dificultades. Agradecerles, como les digo, el interés por este espacio, pero sobre todo porque es que la implementación, no solo normativa, sino en los territorios, definitivamente requiere de una veeduría ciudadana y de una participación activa de todos y de todas nosotras. Entonces, para lograr eso, el acuerdo, ojalá lo puedan leer en la página 47, en el punto 224, el Estado colombiano se compromete a hacer, se llama pedagogía y difusión del acuerdo de paz, dice, en todos los niveles del Estado, y diseñar un sistema que favorezca la difusión y la comunicación en el sistema de educación pública y privada. Y por supuesto, nosotros hemos visto que eso todavía no es una realidad. Entonces, ojalá la universidad, ustedes, si en el foro está la institucionalidad, las entidades territoriales del orden departamental y municipal, hay que hacer un importante esfuerzo porque el acuerdo de paz llegue, ojalá, a cada hogar y a las manos de todos, y que haya una amplia comprensión de su contenido y sus alcances. Yo digo una frase, así como en las casas de cada uno de nosotros, espero que así sea, pues haya una Biblia, un diccionario, ojalá también tengamos el texto del acuerdo de paz, porque es el país que vamos a empezar a construir en los próximos 10 años. Entonces, muchísimas gracias y espero poder acompañarles presencialmente en otro evento,
porque sé que lo más importante y lo más enriquecedor para ustedes que están escuchando es tener la posibilidad de dirigir algunas preguntas y que nosotros, pues quienes participamos, podamos responderlas, que por este medio lamentablemente no fue posible. Muchas gracias, un saludo a todos y ojalá cumplan todos los objetivos que se ha propuesto este espacio académico.